Así que leemos libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 1 en adelante, y así dice: en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias te damos. Quédate con nosotros. Envolvenos en el manto de tu presencia y adecuanos según tu plan y tu voluntad en este día y para este tiempo, que es el tiempo final. Gracias, Jesús. Te damos el honor y te damos la gloria. Y gritamos amén. Hermano, tomen asiento. Qué linda y calurosa tarde, ¿no? Pero bueno, los valientes hemos pasado la puerta. Hemos entrado con acción de gracias y le damos gracias al Señor por la vida de Ana. Hoy te tocó. Y así tenemos que estar. Y estamos preparados para toda buena obra. Y de eso se trata. Dios nos quiere para toda buena obra. Es importantísimo obrar bien, porque nuestras obras hablan de nuestra fe. Nuestras obras muestran qué calidad de fe tenemos. Y vaya qué calidad de Dios que tenemos, ¿no? O sea que nuestra fe y nuestras obras tienen que ser preponderantemente poderosas, hermosas y potenciadas en Dios, porque nuestras fuerzas son pocas, son ningunas, y muchas veces nos cansamos hasta el agotamiento. El trajín, el camino se hace largo, pero aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Levanta tu mano al cielo y decirle: Señor, vení pronto. Y Él quiere venir pronto, pero Él es paciente también. Paciente para los con los que se pierden, pero ¿por qué no también, y decirlo a la luz de esta palabra, también paciente para con su iglesia? Porque acá está hablando de un tipo de 7 iglesias, porque de eso nos describe el libro de Apocalipsis: 7 iglesias, 7 períodos, decíamos al principio, que pueden ser los tuyos también o los míos. Y yo no sé cuál es tu periodo en este momento en lo espiritual, pero sea cual sea, el Señor quiere que llegues bien a término, porque el fin ya viene. Y el Señor te quiere encontrando así haciendo, así como, de acuerdo a la palabra de Él. Y nosotros mismos nos encontramos y nos chocamos con nosotros mismos muchas veces, ¿no? Nuestra realidad contemporánea de quiénes somos, de quiénes fuimos, de quienes pretendemos alcanzar ser, es una realidad de batalla diaria. Pero le damos gracias al Señor que Él es quien pelea tus batallas también. ¿Sabes contra quién peleás? Sobre todo, más que contra el diablo, peleás contra vos mismo. Somos nuestro peor y primer enemigo, pero el Señor es nuestro primer y poderoso aliado. Él es tan bueno que, siendo Dios, se hizo hombre, Jesús. Y siendo quien es Él, no se desentendió de nosotros, sino que sigue tratando con nuestras vidas.
no se desentiende, sino que aun cuando viera algo en nosotros a mejorar y a corregir, Él se inclina a nosotros. Y hoy estoy inclinado sobre tu vida, te dice el Señor. Es importante notar esto como lo que es entonces. Cuando el Señor se inclina a nosotros, aun con palabra correctora, con palabra de exhortación, si así fuera, son manifestaciones y expresiones de su amor y de su interés permanente por nosotros. Si no, Él lo que haría se desentendería de nosotros y Él está ocupado 24 horas al día de cada uno de nosotros. Porque dice que no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Levanta tus manos y decirle, Señor, gracias que vos me estás guardando. ¿Y quién es el que estaba hablando en esa instancia, a esa iglesia, a esa etapa de las iglesias, o a esa etapa de algunos en este tiempo, o de la iglesia misma toda, o en su gran mayoría? ¿Quién estaba hablando? El que tiene, dice, los 7 espíritus de Dios. Wow, esto suena fuerte, ¿no? Y difícil de entenderlo, porque Dios es espíritu, eso está claro, hasta ahí está claro. Y sabemos que Dios es trinitario, pero ¿cómo que Dios tiene 7 espíritus? Bueno, esto está hablando a la luz justamente de lo explicativo y revelador del libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis, que eso obviamente está haciendo referencia a las 7 iglesias. 7 espíritus diferentes de Dios se mueven en la iglesia de Cristo. ¿En qué sentido? 7 características o perfiles de Dios se dan en una o en otra iglesia. Diferencia una con la otra, pero todas complementarias y dándole gloria a Dios cada una. Es importante que nosotros en todo ese rango, en ese espectro de características y perfiles de Dios, de énfasis de Dios, para cada una de sus iglesias en este mundo, es importante que descubramos o sigamos redescubriendo quiénes somos como iglesia para Cristo. Y nosotros somos una iglesia que desde el principio, por ejemplo, nuestro lema que quedó como nombre del programa en Radio América, fuimos la iglesia más que vencedores. Eso tipifica no solo una iglesia aguerrida, una iglesia de victorias, una iglesia de batalla espiritual. Ese espíritu se mueve en nosotros. De hecho, estamos en una semana de ayuno congregacional. Bueno, los que pudieron ir, inclusive acá de Playa Pascual, este domingo pasado, la Santa Cena, allá en el centro, se encontraron con ese anuncio. Somos una iglesia más que vencedora. Nos gusta pisar fuerte en el mundo espiritual. ¿Cuántos gritan amén? Y a la vez somos una iglesia aliento del cielo. Y una iglesia vida abundante. Una iglesia con identidades de Dios quiere decir eso. Y Él es el que da esa identidad. Y eso está bueno. Que nosotros sepamos quiénes somos como iglesia y nos alegremos en eso. Y potenciemos eso y nos alineemos con eso. ¿Decimos amén? Y Él es el que le estaba hablando a la iglesia de Sardis, pero también dice que Él es el que, versículo 1 todavía, tiene las 7 estrellas en su mano. Y eso, ¿sabés de quiénes está hablando? Porque está hablando, más que de estrellas, está hablando de los ángeles. Y ángeles son los mensajeros de cada iglesia. Los siervos de Dios, somos como el ángel de Dios. Recién veníamos, ¿no? Y me preguntaba la hermana en el camino, ¿es cierto aquello de que cada uno tiene un ángel? Y bueno, mirá, le digo, no hay base, fundamento bíblico para afirmar eso, pero que fue idea y costumbre de los antiguos pensar así. Pero simbólicamente, nosotros los que servimos a Dios, ¿cuántos levantan su mano y dicen, yo también sirvo a Dios? Los que servimos a Dios somos como estrellas en su mano. Así que serví a Dios y vas a estar en la mano de Jesús, ¿eh? Y le escribe entonces Él con todo este poderío, con toda esta carta de presentación de grandeza de Él, le escribe ¿a quién? De quien estamos hablando, ¿no? En este pasaje, le escribe a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis recibe esta connotación de aquel que sabemos que también nos decía la semana pasada el mensaje de la iglesia de Tiatira, que tiene ojos de fuego, que todo lo ve, quería decir eso. Le dijo, yo conozco tus obras. ¿Cuántos dicen, Dios, vos me conocés?
Y ya te dijimos, Él te conoce a través de tus obras hablan de ti. Y las obras hablaban de ellos, de la iglesia de Sardis, y a través de sus obras el Señor los sacaba a ellos, sabía quiénes eran ellos. Y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Obviamente que primero, ¿no? Era gente que estuvo viva espiritualmente, tuvieron apogeos espirituales y tenían fama de eso mismo, gente con vida de Dios. Pero algo les pasó repentinamente. ¿Sabés que Sardis, la ciudad de Sardis, en la geografía, era una ciudad fortificada? ¿Cuánto dicen Dios me ha fortificado a mí también? ¿Qué quiere decir? Dios ha levantado muros alrededor tuyo. Pero además, Sardis, además de ser una ciudad fortificada, amurallada, era una ciudad construida sobre una montaña. O sea, para abajo de la ciudad había solamente acantilados. Habían como barrancas, como precipicios. O sea, por eso, por mucho tiempo, la ciudad de Sardis, fortificada y sobre un pilar tan alto, por eso fue por mucho tiempo una ciudad inexpugnable, una ciudad imposible de conquistar. Y hay gente que fue así, en otro tiempo de apogeo, llenos de vida de Dios, eran imposibles para el diablo. El diablo no podía, por ningún lado podía entrarles. Estaban en ciudad fortificada, estaban en lugar alto, habían como barrancas, no se podía subir ni siquiera la base del cimiento de sus muros. Pero dice, y cuenta la historia, que en una ocasión, escuchá esto, la historia cuenta esto, que a un soldado de la ciudad de Sardis se le cayó el yelmo, lo que se calza en la cabeza, el casco del guerrero, se le cayó para afuera del muro y para abajo. Y entonces los enemigos vieron eso, pero además que vieron cómo y por dónde salió ese soldado, mediante descuido entonces, a buscar y a recoger su yelmo que se le había caído. Y vieron que había un pasaje. Y esa misma noche la ciudad inconquistable fue conquistada por descuido. Fue conquistada por sus enemigos. Quiere decir que hay gente que estuvo muy bien, muy llena de vida, muy fortalecida, y mediante un descuido, a veces ya es suficiente, para que en esa ocasión el enemigo los conquiste y los venza. Y entonces mantienen una imagen, una apariencia de que son lo que antes eran, ay, fulano de tal, ay, mengano, y casi que reverencia, ¿no? Al pasar el tal, y esa realidad externa, sí, es solamente eso, una realidad externa por fuera, pero por adentro, ellos mismos lo saben, están muertos. ¿Y qué es lo que puede matar en este caso? ¿Sabés? El sinónimo de muerte se llama el pecado. El pecado mata. Gente que estaba lleno de vida, llena de gloria, llena del Espíritu Santo, lleno de palabras, llena de consejos, lleno, y de repente, mediante descuido, pecado, él entonces, o la persona fue entonces dañada espiritualmente y está como muerta. Y estar muerto, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué sabemos de eso? Gracias a Dios ninguno estuvimos muertos, ¿no? Pero debe ser una sensación muy fea, ¿no? Estar muerto, esto está hablándonos de estar sin vida. Y lo peor, en el contraste de lo que se fue en otro momento, pero ahora estar sin vida, como un muerto, sin sentir nada, en este caso sin sentir a Dios, sin sentir las corrientes del Espíritu Santo, sin sentir alegría, sintiéndose muertos pero llevando una cáscara, un ambiente, una apariencia, como que están vivos, pero en verdad están muertos. Y cuánto amor, ¿no?, de parte de Jesús. Porque frente a una situación así, no sé, capaz que cualquiera de nosotros no reaccionaríamos con tanta prontitud y con tanta oportunidad para socorrer y volver a levantar al que se había caído en este caso, o a los que se habían caído.
En definitiva, el amor de Jesús es tan grande que aún aunque así te encontraras hoy, así de derribado, así de caído, así de solo de apariencia, llevándolas por ahí, pero con una verdadera y otra y cruel realidad por dentro, el Señor no te abandona. El Señor no te deja. El Señor te dice que vos mismo no te dejes estar así. Que no vivas esa irrealidad, esa ficción, porque Él viene pronto. Entonces, por eso el consejo inmediato frente a un amor tan pujante y vigilante y atento, ¿no?, a la vida de cada uno de nosotros, justamente para decirle eso primeramente: sé vigilante. Es decir, presta atención como un vigilante que no se duerme. Mira con atención, sé vigilante. Y aún le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Como que no solo que no es todavía demasiado tarde, sino que hay cosas que todavía conservar en vida. Hay cosas por las cuales tenés que esforzarte en Dios y en lo de Dios para que lo demás, las cosas que todavía están medianamente bien, no sigan tal declive también. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Uno sabe, ¿no?, cuando algo, en este caso, ¿por qué no decirlo?, alguien está para morir, ¿no? Gente que entra en la agonía y uno se da cuenta si uno está realmente tecleando en algo, si uno está débil en algo y eso ya se extingue y eso parece que ya se va a apagar y parece que es algo inevitable. Pero esas cosas que están ahí así todavía, pero con algo de vida, es tiempo de que te rescates, dice el Señor. Es tiempo que vuelvas tus rodillas a la oración. Es tiempo que vuelvas otra vez en eso que ya casi se te apaga, que ya casi muere también. Que seas vigilante y mires por esas cosas porque, dice, están para morir. Porque no he hallado, una vez más el tema, obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, parece que era gente que estaba haciendo obras, pero no eran perfectas, no eran de todo corazón. Y qué cosa linda es servir a Jesús, pero servirlo como a quien estamos sirviendo. Estamos sirviéndote a ti, Jesús, de todo corazón, con toda alegría. Yo hago lo que me venga a la mano, hermano. Ustedes me ven. Con el poco tiempo que hace que nos vemos, ¿no? Hago de todo, ¿no? Voy para allá, vengo para acá. Hacemos multifunción. Y todo lo hacemos como para el Señor. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos como esos que con dificultad, no con esa impronta, con ese amor, con ese deseo, con esa emoción, con esa alegría de estar haciendo algo para el Rey. Algo que fue así en otro tiempo, cuando había vida. Pero cuando invade la muerte espiritual, las obras se hacen. Eso es todo, no. Hay que hacerlas de tal manera que el Señor se agrade de aquello que estamos haciendo para Él. Y que hagamos lo que no estamos haciendo. Pues si no, dice, vendré sobre ti como ladrón. Indudablemente eso cobra referencia a nosotros en lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Si no, vendré como ladrón. ¿Y eso qué quiere decir? Vendré repentinamente, vendré sin aviso y te encontraré descuidado. Sí, como cuando viene el ladrón a robar justamente, viene en forma escondida, solapada y a veces hasta con gente en la casa termina llevándose cosas. Porque a quien le está robando lo está encontrando no vigilante, no velando. Pero además de tomarlo como eso, como posible, y vaya que sí lo es, en referencia entonces a la segunda venida de Jesús, sino como estamos también dándonos cuenta, ¿no? Como dice ahí, que tenemos que darnos cuenta que esto es además algo sobre todo personal, sobre de quién se está hablando, porque si no velas, habla en primera persona, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como que está hablando también de otra cosa, vendré sobre ti. Como un ladrón, vendrá algo sobre ti, vendrá un duro trato de Dios, un fuerte llamado a atención.
Es que yo prefiero eso antes de perderme, ¿no? Antes de que cuando venga Cristo como ladrón yo no me entere y cuando me entere ya sea demasiado tarde. Pero acá está hablando de un trato fuerte personal. Vendré sobre ti, me pondré sobre ti y esto será contigo. Una cuestión tuya conmigo, mía contigo. Por eso, versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído. Lo que Dios trae y lo que Dios ha traído en otro momento es para no echarlo en el olvido, sino acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído. Si tomáramos cuenta realmente de todas las cosas que Dios nos habla y de todas las cosas que Dios recibimos, estaríamos tan regordotes, tan potentes, tan potenciados como en verdad tenemos que estar. Porque son manjares tras manjares, son ministraciones tras ministraciones, son riquezas tras riquezas que Dios nos da y nos ministra permanentemente y a través de quien sea. Yo le doy gracias al Señor lo que fue, por ejemplo, la visita en este pasado domingo a través del pastor que nos estuvo visitando. Pero uno mismo mira también en la línea del tiempo todas las palabras que recibimos, ¿no? Y en qué orden, ¿no? Porque esta es otra iglesia, dentro de la misma iglesia, ¿no? Y yo de verdad no tenía tan claramente presente que sí, habíamos estado predicando en el libro Apocalipsis en cuanto a la iglesia exactamente anterior a esta, la de Sardis. Pero el Señor como que trayendo toda colisión, ¿no? Alineando y llevando adelante un plan y un propósito con ustedes. Y diciendo hoy esto que conviene oírlo con el alma y con el corazón. Pero no olvidarse de nada de lo anterior, de todo lo que has recibido. Y recibir es recibir, ¿eh? Cuando yo recibo algo es porque se me metió adentro. Lo recibiste, no te tocó de lado, no te pasó de lado, sino lo recibiste y lo oíste, acuérdate y guárdalo. ¿Y qué más? Dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti como ladrón, vendré sobre ti a la hora que no sabrás. Pero hay unas pocas personas en Sardis que han guardado sus vestiduras. Qué hermoso es esa gente, ¿no? Que aún en medio del descuido espiritual de otros, ellos se guardan para Dios igualmente. Aunque otros se debiliten, aunque otros se descuiden, aunque otros se abandonen, aunque otros abandonen. Y ojalá que seamos siempre, aunque sea de esos pocos, de ese remanente fiel. De esos que aunque suelten otros, nosotros no te soltamos, Jesús. Nosotros no nos descuidamos. Nosotros, como dice ahí, cuidamos nuestras vestiduras. ¿Dónde pasaba esto? En Sardis. Donde entró el enemigo a la ciudad inconquistable. Encontró pasaje, encontró por dónde. Y entró y dañó y lastimó e hirió a muchos. Pero espiritualmente hablando de todo esto, unos pocos en Sardis no se han manchado las vestiduras. Y entonces, ¿qué? Andarán conmigo. Si será importante mantenerse en santidad. Porque si no nos manchamos, andaremos con Jesús. Impresionante. ¿Qué quiere decir eso también en contrapartida? Que si nos manchamos las vestiduras espirituales, no andaremos con Jesús. Aunque tengamos Jesús en la boca, aunque de Él hablemos, aunque de Él podamos contarle a otros, pero los que no manchamos nuestras vestiduras, andamos contigo, Jesús. Andamos con el Rey. Andamos con el Todopoderoso, andamos tranquilos, andamos seguros. Andamos por donde nadie anduvo antes. Andamos por donde nadie puede pasar. Andamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por cuanto no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo porque son dignos, dice. Y eso es ser dignos. Pagar en retribución.
según lo que Él ha hecho por nosotros con dignidad, acorde y de acuerdo a lo que es Dios para nosotros. Hay que comportarse dignamente, no infielmente. Por eso, el que venciere, ¿y qué hay que vencer entonces? Hay que vencer el pecado, lo que mata. Hay que vencer al diablo, porque el diablo también mata espiritualmente. Él viene a matar, robar y destruir. Pero hay que vencer al pecado, hay que vencer la tentación, hay que vencer a Satanás. Está bajo la planta de mis pies. Amén. Y del pecado también habla, dice, el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no es señor de nuestra vida el pecado. Ahora nosotros nos enseñoreamos del pecado y podemos decir que no y listo. Y se terminó. Y nos mantenemos. El que no lo hace así es porque no quiere. Porque el pecado ya perdió poder. El diablo ya fue vencido. Pero igualmente hay una lucha y por eso el que venciere, lo que recién decíamos que es importante, ¿no? Tener las vestiduras blancas para andar con Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y andaremos con Jesús. ¿Y qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se puede uno perder después de haber sido salvo? Sí. ¿Podemos, después de haber sido inscritos en el libro de la vida, ser borrados del libro de la vida? Sí. Pero si vencemos, no borraré tu nombre de mi libro, te dice el Cordero de Dios. Y te confesaré delante del Padre y de sus santos ángeles. Porque si no nos confiesa el Salvador, no confiesa nuestro nombre delante del juez de los cielos y de la tierra, entonces no hay salvación, no hay esperanza de salvación para nosotros, a no ser que esté nuestro nombre en la boca de Jesús. Y Jesús nos confiese ante el juez de los cielos y de todos los tiempos. Y nos confiese como sus hijos, como sus lavados, como los que fuimos y seguimos siendo. Y si dejamos de serlo, hoy nos levantamos. Porque Sardis tiene que volver a ser invencible. En Cristo Jesús somos más que vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es en plural. Esto me llamaba la atención, porque en realidad, claro, le está hablando a una iglesia, la iglesia de Sardis, singular. Pero claro, este mensaje no era solo para Sardis, es para muchas iglesias más.